dar las reglas y vamos a jugarlo, ¿vale? Eso va a ser muy rápido. Los músicos no tenemos nada concertado, pero podemos también aprovechar que están los músicos. La improvisación teatral es como el jazz, pero con la diferencia de que aquí el tema lo van a poner ustedes y arrancamos. Primero, lo que yo pediría es lo que pide casi todo el mundo. Una actriz. Hay una actriz. Carmen. Y una actriz, hermano. ¿Tu nombre? Estela. Entonces Estela y Carmen nos van a ayudar el día de hoy. Un aplauso para ellos. No me las tienen todavía demasiadas aplausos porque se los van a ganar ahora más tarde. El trabajo de la improvisación teatral, como lo dice, pues todo nace en el momento, ¿vale? Y entonces hay algunas reglas. Primero son las reglas del tiempo. Las improvisaciones es mejor que no duren más de 3 minutos. ¿Qué es lo bueno de la improvisación? Que nos podemos equivocar. Es como el andar en la cuerda floja. Todos queremos o creemos que se van a caer de la cuerda floja. Aplaudimos si no se cae. Igual el torero se enfrenta con un morraco grandísimo. Esperamos que el toro lo coja, pero si no lo coge, pues aplaudimos. Otros aplauden es cuando lo cogen. Pero bueno, entonces Carmen, Julia y Estela. Estela. Mira, me puse Julia, yo no sé de dónde. Carmen, vamos a empezar, ¿vale? Si yo hago una propuesta, ellas tendrían que continuarla, ¿vale, Estela? Es un teatro, tal cual como tú lo haces. Por ejemplo, y vamos a ponernos una regla. Si yo digo stop, entonces paramos para poderlo corregir, ¿vale? Empiezo yo jugando una situación, ¿vale? Sencillo. Empezamos. Hija, anda a abrir la puerta. Anda a abrir la puerta, mi amor. Hola, nena, buenos días. Mira, vengo trayéndote una revista de lectura. ¿Qué te gusta leer? ¿Te gusta leer? ¿Qué tipo de libros te gustan? Hola, buenas. Hola, señora, buenas tardes. Mire, le he dejado a su hija una revista que está publicándolo por toda la finca. Ah, ustedes son evangélicos. No, eso no es lecturas tradicionales. Solamente que usted le tiene que firmar aquí, señora. No, yo digo porque mi hija es evangélica. Ah, ¿son evangélicos? Sí. Por si hay alguna revista evangélica. Eso me importa. Sí, es una revista más o menos evangélica. Ah, bueno. Sí, entonces solamente me tiene que firmar aquí, señora, por favor. Tiene que firmar aquí, por favor. Y son 200 euros, por favor, por la suscripción de la revista. Le va a llegar la revista 4 veces a la semana. Es una revista a todo color, como usted me puede pedir usted lo que quiera. Por favor, Pero no, pero en esta crisis yo que 200 señora, euros por voy a favor. tener si no tengo ni 5. Señora, ¿usted cree que yo voy a venir aquí a perder el tiempo? Su hija me dijo que lo comprara, ¿cierto? ¿Tú cómo te llamas? Estela. Pero hija, ¿por qué te pones a comprarle revistas desconocidos? Mire, ya está la factura aquí hecha, señora. ¿Te gustan los perros? ¿Te gustan los perros? Sí. Mire, ustedes tranquilos. Perdón. ¿Me puedo pasar? Gracias. Me voy a sentar por aquí, señora. Con permiso. Mira, por abrirle la puerta a desconocidos, mira lo que nos pasa. Oye, qué bonita la casa, señora. Es una casa bastante bonita. Podríamos arreglar una cosa, señora, ya que usted me da 200 euros, podríamos acomodarnos aquí un par de semanas, por ejemplo, porque este sofá está bastante hundido. Anda y llama a tu padre. Dile a tu padre que venga a sacar a este hombre. Mira. Estela. Dile a tu padre que venga. Que venga y saque a este hombre. Estela, quítate de ahí que estoy viendo la televisión. ¡Ay! Anda a buscar a tu padre. Dile que venga, que Stop. saque a este hombre. Stop. Entonces, la improvisación empieza a meterse en algún lugar, pero hay que sacarla del lugar también. Nosotros, como no tenemos ahora mismo tiempo, estamos viendo nosotros los 16 minutos del L40 por allá, pero nadie nos está diciendo, necesitamos que esto salga de donde se ha metido, ¿vale? No, nadie sabe dónde está. Si llegan ellas, ya están proponiendo, llama a tu padre, ¿vale? ¿Qué tal apareciera entre el público un padre y cerrara eso? ¿Vamos? Si no, vamos entonces ahora a tratar de terminar eso, Estela. ¿Tú tendrías una propuesta cómo terminar esta escena? ¿Cómo termina esta historia? ¿Tú puedes proponerlo? Que llame al padre y te saquen a ti a patadas. Ah, es una gran posibilidad, hermosísima, además. Todos queremos y adoramos que nos tiren a la casa y se los echen los comerciales. Pero en esta situación, pues, como es ficción, entonces vamos a continuarla, ¿vale? Hija, por favor, anda a llamar a tu padre. Anda.
favor, retira. Bien hecho, vamos. Si no lo voy a sacar yo mismo a patadas, ya que no hay un hombre que me represente. ¿Qué pasa aquí? A ver. ¡Marido mío! ¡Saca a este hombre que nunca le tengo una revista evangélica y ahora no se quiere! Vamos a explicar. ¿Usted qué hace aquí? Mire, señor. ¿Os larga o llama a la policía? Sí. No hay necesidad. ¿Se larga o llama a la Lo que policía? pasa es que su mujer me debe 200 euros por la suscripción de la revista mensual. Voy a hacer que llegue 4 veces la revista, con mucho gusto. ¿Usted cómo se llama, señor? Yo me llamo José. José. Y No ¿y te su dejes apellido? convencer. Sácalo, ¿Su patadas. apellido? ¿Usted le gusta leer? Vale, pero tampoco me gusta leer. Poco le gusta leer. Dame una paciencia. Sí, No, míralo, usted tranquilo, vea. Solo míralo. fírmeme aquí y yo me voy. Yo no firmo. No firmes. No sabe que, bueno, dale una X. No se ponga usted así tan enojado, señor. Yo Solamente, estoy cabreado, yo estoy cabreado. mire, tenga este papel, es su contrato, me debe otros 200 euros. Sácalo. ¿Qué? No voy a pagar nada. ¿Nada? No voy a pagar nada. Bueno, pues entonces vamos a tener un problema. ¿Qué problema? Que me voy. Vale. Ahora no le mando la revista. Lárguese, pero ya. Pero espera un momento. Yo no me espero. Ya cierre la puerta, no te preocupes. Vale. No le quiero ver. Fuera de mi vista. Señor, que le dejo ahí la revista. Muy bien. Un aplauso para Celia y para el organizador. Pues mira, nos salvó la cena. Entonces, como ven, y nosotros creamos los espacios de las situaciones, ¿vale? Entonces, como ahora ven que puede pasar todo el mundo y se puede jugar, ahora vamos a hacerlo contando un poco el tiempo. Los músicos nos van a ayudar haciendo algo de eso.